Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta noche estaremos hablando acerca del enfoque diferencial en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y para eso nos acompaña el doctor Alejandro Cepeda. Él es el jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, doctor. Encantados de que nos acompañe en esta noche para hablar de ese aspecto tan importante que es el enfoque diferencial y que en este Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 se divide en dos partes. Tenemos un enfoque diferencial étnico y un enfoque diferencial global. Empecemos por el étnico. ¿En qué consiste? Primero, el enfoque diferencial étnico lo que busca es reconocer los procesos interculturales que ya quedaron definidos en la Ley Estatutaria de Salud. En esa perspectiva, lo que recoge el enfoque étnico-cultural es primero reconocer que hay unas prácticas, unos saberes y unas acciones culturales diferentes que se desarrollan en unas comunidades que habitan el territorio nacional. Y en esa perspectiva, al reconocerlo y que al reconocerlo eso nos lleva a pensar que esas acciones y esos saberes propios en salud que desarrollan los pueblos y comunidades étnicas en el país, pues pueden contribuir al restablecimiento de sus condiciones de salud o a obtener mejores resultados en salud para la población étnica en Colombia. ¿Quiénes hacen parte de esta población? La población étnica en Colombia, hay tres grandes grupos étnicos en Colombia. El uno es la población indígena, que está en el territorio nacional y convoca a alrededor de 115 pueblos indígenas en Colombia. Otra es la población negra afrocolombiana palenquera de Rasal, que está en diferentes territorios de la costa pacífica y de la costa atlántica y algunos territorios del centro del país, también en otras partes, pero principalmente en estos territorios. Y está la población rom o gitana, que está también concentrada en algunos territorios del país, principalmente en Atlántico, Santander, Montería, Nariño y el centro del país, Medellín y el centro del país en Bogotá. Esos son los territorios donde están o habitan la población rom en Colombia. Esos son los tres grupos étnicos principales que están en el territorio nacional y que son reconocidos por la Constitución y por el marco legal en Colombia. A veces pudiéramos pensar en un concepto tal vez errado, usted nos lo dirá si es errado o es cierto, que llegar a acuerdos con estas poblaciones puede ser un poco complejo. ¿Cómo ha sido ese proceso de diálogo y concertación con estos pueblos indígenas, NARP y ROM? Yo creo que el ejercicio que hemos hecho como ministerio desde las diferentes áreas que trabajamos en este proceso, no solamente en pro de formular y integrar y armonizar el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, sino en las diferentes acciones de salud que desarrollamos con los pueblos y comunidades étnicas del país. Primero hay que entrar a reconocer que constitucionalmente hay unos espacios de concertación y que es en esos espacios de concertación donde el gobierno tiene que sentarse con ellos y empezar a definir cuáles son esas acciones de política, cómo se van a definir esas acciones de política y ellos cómo van a participar en esas acciones de política, asimismo cómo van a hacer el seguimiento a esos compromisos que establecemos. En ese marco, donde ya están definidos escenarios de participación y concertación, el Ministerio ha hecho un esfuerzo en los dos últimos años, en los últimos año y medio, precisamente de sentarnos a hablar con ellos, de reconocer que hay un saber diferente, que hay unas acciones diferentes, que hay unos procesos culturales diferentes a los que usualmente practicamos la mayoría de la población colombiana y que en esa perspectiva lo que tenemos que hacer es cómo complementamos las acciones que hoy se desarrollan en el marco de la salud, del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las acciones del saber propio de los pueblos y comunidades indígenas o étnicas en general que habitan el territorio colombiano y cómo esas dos cosas pueden potenciar los resultados y el bienestar de la población colombiana que habita este territorio. Tenemos entonces como resultado de estos procesos de diálogo y concertación, tenemos ya unas resoluciones. Tenemos la resolución 050 de 2021, la resolución 2405 de 2021, la primera, la 050, es del capítulo indígena.
tenemos la 2405, que es de víctimas, que eso hace parte del enfoque diferencial en general. Tenemos la 464, que es de este año, de 2022, que corresponde a la población gitana o rom, y en el caso de los NARP está en proceso. Estas resoluciones, como resultado de ese proceso de diálogo, ¿cómo nos llevan? ¿Qué tienen? Hablábamos por fuera de cámara acerca de unas rutas de armonización que están relacionadas con estas resoluciones. ¿En qué consisten esas rutas de armonización? Primero, hay que empezar reconociendo que el Plan Decenal 2012-2022 estableció unas dimensiones y estableció unos capítulos diferenciales, y particularmente estableció que para los pueblos y comunidades étnicas se tenían que desarrollar unos capítulos específicos en función de cómo planear la salud pública y cómo implementar la salud pública en el territorio. En esa perspectiva, las resoluciones que refieres hace parte de ese proceso de diálogo y concertación que se desarrolló con ellos, que incorporan esas necesidades en función de las dimensiones que estaban contempladas en el anterior plan, o en el plan, perdón, que está cerrando este año, y en esa perspectiva se convirtieron en una línea de trabajo, en una ruta de acción más bien, para definir las acciones de salud pública en los territorios donde habitan las poblaciones étnicas en Colombia y ya en el tema diferencial, víctimas del conflicto armado. ¿Qué estamos haciendo desde el año pasado con los pueblos y comunidades étnicas en Colombia? Con la Subcomisión de Salud, que la Subcomisión de Salud es un espacio donde hay 15 subcomisionados que representan las organizaciones nacionales indígenas de todo el país y que hace parte de la Mesa Permanente de Concertación. En este espacio y en esta subcomisión se planteó una ruta o un plan de trabajo que permitía que desde el año pasado nos sentáramos con la subcomisión a definir cómo hacer ese proceso de armonización entre la resolución que hoy ya define el capítulo diferencial indígena del Plan Decenal de Salud Pública y el proceso de armonización con la formulación del nuevo plan, precisamente para que todo este trabajo técnico y de concertación que ya habíamos alcanzado con ellos se recoja y se repotencialice en la nueva definición del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Con los pueblos y comunidades rom o gitana pasa exactamente lo mismo. Hay un espacio donde el gobierno nacional se sienta a concertar con ellos que se llama el espacio de diálogo gitano. En este espacio, desde el año pasado nos sentamos a dialogar, ya está la resolución y ya definimos con ellos esa ruta de armonización. Cómo cogemos lo que ya está en la resolución, lo potenciamos, lo armonizamos en función del nuevo Plan Decenal de Salud Pública y en esa perspectiva, pues el nuevo plan va a tener ya los elementos sustanciales, estructurales y constitutivos de cómo ver, cómo leer las necesidades del pueblo rom, del pueblo indígena, en la implementación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Y para el pueblo negro afrocolombiano palenquero Urguezal, en diciembre del año pasado se logró cerrar el proceso de consulta previa que se había venido desarrollando con ellos durante varios años. Se lograron definir 18 acuerdos que hace parte de ese capítulo que hoy está en trámite, de esa resolución que hoy está en trámite, y frente a la cual pues se debe incorporar integralmente al nuevo Plan Decenal de Salud Pública en la lógica constitutiva de ese enfoque intercultural y de todas las acciones y esos ejes y esos procesos estructurales que se están planeando en la formulación del Plan Decenal de Salud Pública. Usted mencionaba algo muy importante y es que con la población NARP, los negros afrocolombianos, raizales y palenqueros, ese proceso está en curso y por eso la resolución aún no ha salido. Pero este proceso de concertación con ellos tiene una particularidad. Por favor, coméntesele a todas las personas que están conectadas con nosotros. Pues creo que el año pasado, y el ministro lo dijo muy sabiamente en sus palabras, cuando se logró firmar y protocolizar los compromisos que adquirimos con ellos en la Espacio Nacional de Consulta Previa, que es el espacio global donde participan más de 240 delegados de todas las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras y raizales en el país, donde claramente había una delegación robusta de este proceso y a través de un espacio técnico que hay en el interior de ese espacio de concertación que se llama la Comisión Tercera, se hizo un trabajo, se logró cerrar y allí lo que particularmente se tiene que resaltar es que es la primera
línea de política pública en salud que pasa por un proceso de concertación con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y que termina con una firma donde estuvo el señor ministro, donde estuvo el señor viceministro, donde estuvieron todos los delegados de este espacio nacional de consulta previa, donde estuvieron los entes de control que acompañan este proceso y donde claramente estuvo el Ministerio de Salud, que es el ente que regula y que dirige y que coordina estos espacios de concertación. Entonces, es un aspecto relevante lograr coordinar y concertar y protocolizar unos compromisos en materia de política pública en salud con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Y esto nos permite abrir una ruta clara de trabajo para lograr traerlos a ellos, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud se adapte y desarrolle todas las acciones interculturales que tiene que desarrollar para responder a las necesidades en salud de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Porque precisamente al hablar de procesos culturales diferentes, ellos ven la salud desde otro lugar, ellos ven sus procesos de sanación y curación desde otro lugar y ellos tienen unos sabedores y unos médicos tradicionales y unas parteras que hacen parte de sus acciones de salud. Y lo que nos han dicho siempre, nosotros antes de acudir a un médico en una IPS o un médico desde la medicina occidental, lo voy a poner entre comillas, nosotros primero vamos a buscar a nuestra partera o vamos a buscar a nuestro curandero o vamos a buscar a nuestra sobandera. Y entonces en esa perspectiva, reconocer estas acciones de salud desde su saber propio, pues lo que nos tiene que permitir es lograr ese acercamiento, esa complementación entre ese saber propio y las acciones en salud que desarrolla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso es un hito, porque nos estamos acercando y ahora la tarea está en poder avanzar en el cumplimiento y en la implementación de esos compromisos que adquirimos con ellos. Doctor Cepeda, y no solamente los estamos acercando, sino que además les estamos dando una gobernanza territorial. Y me gustaría que nos explicara un poco más a fondo en qué consiste esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos van a hacer las cosas por su cuenta? ¿Cómo se articulan con el Sistema General de Seguridad Social en Salud? ¿Cómo es este tema de la gobernanza territorial, que es uno de los factores diferenciales de este nuevo Plan Decenal de Salud Pública y que promete además poder tener acciones más focalizadas de acuerdo a las necesidades de los territorios? Cuando hablamos de traerlos, es precisamente traerlos no solamente en la definición de la política, sino también en la planeación y en la implementación de la política. Todos ya sabemos que en el marco de la estructura del Estado y particularmente la descentralización, donde le asignan las competencias y responsabilidades a las entidades territoriales, por ejemplo, en los procesos de planeación de la salud, el hecho de que traerlos a ellos también significa que ellos puedan participar en estos procesos de planeación de la salud pública, de planeación en general de la salud territorial, y que ellos puedan hacer parte de esos actores que vigilan y que hacen seguimiento a la implementación de esas acciones. Entonces, si bien acá nosotros a nivel nacional como rectores de política definimos una serie de acciones que trazan las líneas claras en política pública, en salud para toda la población en general y particularmente para los pueblos étnicos, pues también tenemos que traerlos al territorio en la lógica de la gobernanza y la gobernabilidad para que ellos trabajen de manera coordinada y articulada y concertada con las autoridades territoriales en salud, es decir, con las gobernaciones y las secretarías de salud, que participen en los espacios de planeación, de seguimiento y de monitoreo de la implementación de la salud pública y en general de los procesos de salud territorial. Y con eso estamos ganando dos cosas. Primero, que ellos participen y que sus necesidades sean visibles en la definición de política. Segundo, que al ser visibles, los procesos de planeación tienen que incorporar acciones específicas en materia de salud para los pueblos y comunidades étnicas en el territorio, y eso significa que ellos puedan participar en la toma de decisiones de esos procesos de participación y adicionalmente puedan participar en los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación que se pueda dar a esos procesos de planeación e implementación de la política a nivel territorial. Es decir, que con esta nueva estructura que estamos teniendo, no solamente que está especificada en las resoluciones que mencionamos, sino también en el documento como tal del Plan Decenal de Salud Pública, vamos a poder garantizar que esto de lo que estamos hablando se pueda dar, porque ya hubo un intento con este Plan Decenal de Salud Pública
2022, pero que no logró concretarse. Entonces, esta vez sí lo vamos a poder tener, sí será una realidad. Ese es el compromiso, el ministro lo ha dicho en estos espacios de concertación donde él ha puesto esos granitos de arena que se han logrado materializar a través de estos actos de concertación, y pues claramente lo que nosotros intentamos y el esfuerzo que ellos también lo tienen muy claro porque es parte del ejercicio que hemos hecho, y es no podemos quedarnos por fuera. Necesitamos quedar dentro del plan, necesitamos que las acciones diferenciales en procesos de salud intercultural queden dentro del plan, precisamente para lograr que se lleven al territorio, se planeen en el marco de la planeación territorial en salud y se puedan incorporar y materializar esas acciones ya en sus territorios propios y en sus comunidades. Entonces, esa es la apuesta. Estamos haciendo toda la tarea y todo el esfuerzo para lograr eso, y eso, cuando digo estamos haciendo, no es solamente el ministerio, sino ellos y los representantes que han delegado en estos espacios de concertación para sentarnos a trabajar en esos procesos de armonización, a definir esos contenidos técnicos, a esos contenidos temáticos y a esas líneas estratégicas que hacen parte ya de la constitución del nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Para que vayamos pasando un poco, porque hace parte también no solo del enfoque diferencial étnico, sino del enfoque diferencial en general. ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque pues hemos hablado del trabajo con los grupos étnicos, pero también al interior del ministerio se han dado unos cambios para también garantizar que se cumpla esto que está, de esto de lo que estamos hablando. Y es justamente esa articulación al interior del ministerio. ¿Cómo ha sido? Y algo importante a destacar, la oportunidad, no solamente en lo que hemos hecho, sino en los tiempos en los que se han desarrollado. En términos de el diseño y de la formulación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública, creo que es un elemento muy importante que se ha tenido en cuenta y sobre el cual ha girado el enfoque diferencial étnico y el enfoque diferencial, y es ver y entender que el centro del proceso es el ciudadano, la persona, el usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En esa perspectiva, cuando vemos al usuario como centro, vamos a identificar que hay unas acciones y hay unas dificultades, ya han existido históricamente unas inequidades en acceso, en oportunidad y en otros elementos cruciales para garantizar unos buenos resultados en salud. Cuando nosotros vemos eso y vemos que se necesitan desarrollar acciones que permitan nivelar esas inequidades o cerrar esas brechas que han existido por unas diferencias culturales, por unas diferencias territoriales, por unas diferencias en materia de política pública, pues precisamente entendemos que hay unas particularidades de unos grupos poblacionales que se tienen que leer, que se tienen que comprender y que se tienen que definir acciones precisamente para decir, aquí hay una diferencia, aquí históricamente se ha generado una inequidad. ¿Cómo resolvemos eso desde la planeación de la política, desde la definición de la política y luego desde la planeación, precisamente para superarlas y cerrar esas brechas? En esa perspectiva, otro de los elementos claves que hemos trabajado como Ministerio de Salud y Protección Social es, por ejemplo, hacer visible y desarrollar el mismo proceso que se está haciendo con los grupos y comunidades étnicas, con la población víctima del conflicto armado. No es menor hablar de conflicto armado, y no es menor, ¿por qué? Porque la misma Organización Mundial de la Salud establece que uno de los determinantes sociales en salud es el conflicto armado. Si hay conflicto armado en un territorio dado, eso mismo se genera como un determinante, y eso hace que haya unos resultados que no esperamos en salud para este grupo poblacional en particular o para aquellos que son víctimas de los conflictos armados. ¿Que en Colombia son más o menos cuántos? Que en Colombia, según las estimaciones del Registro Único de Víctimas, hoy están alrededor del 16% de la población colombiana hoy es víctima del conflicto armado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que verlos, leerlos, comprender y definir unas acciones diferenciales precisamente para que nos permitan superar esas inequidades y que el Estado pueda responder de una manera muchísimo más eficiente y oportuna a las necesidades en salud de la población víctima del conflicto armado. En esa perspectiva, al igual que con la población étnica, desde el año pasado nos sentamos con la Mesa Nacional de Víctimas, que es el espacio donde
el gobierno nacional se sienta a dialogar sobre las políticas que los afectan a ellos, definimos claramente una ruta de trabajo que hoy estamos desarrollando a través de un espacio técnico que ellos lo definieron Mesa de Salud, y donde estamos trabajando esa armonización entre el capítulo diferencial que hoy existe para víctimas del conflicto armado y cómo eso se incorpora en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Tenemos otras dos poblaciones en este enfoque diferencial, que son las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y las personas que tienen situación de habitanza en calle. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo los vamos a incluir? ¿Cómo vamos a contribuir a su salud y a su bienestar con este nuevo plan decenal? Particularmente con la población en condición de discapacidad, o con la población, la población con discapacidad, lo que se ha buscado, lo que nos ha dicho ya los procesos históricos de política es que hay unas dificultades para que ellos puedan acceder a ciertos servicios en salud, o para que ellos puedan acceder de manera oportuna a los servicios de salud. Adicional a los procesos de rehabilitación funcional, que es parte de las competencias que tiene que desarrollar el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la Política Nacional de Discapacidad. Entonces, hay dos líneas claras. Uno es cómo garantizamos la rehabilitación de una manera oportuna y pertinente en función de restablecer el máximo de funcionalidad posible a la persona que adquiere algún tipo de discapacidad. Y lo otro es en función de su discapacidad, del tipo de discapacidad que pueda llegar a tener la persona, cómo hacemos accesible la prestación de los servicios. Por ejemplo, para una persona que tiene alguna dificultad, alguna discapacidad visual o alguna discapacidad que afecta su movilidad. ¿Cómo hacemos para que los servicios de salud sean accesibles? Que las IPS tengan plataforma de accesibilidad, que las entradas a los consultorios tengan esa accesibilidad. Y, por ejemplo, para una persona que tiene una discapacidad auditiva, ¿cómo hacemos para que cuando acceda a los servicios de salud haya un intérprete o haya una aplicación tecnológica que permita una buena y eficiente y pertinente comunicación entre quien presta el servicio, es decir, el médico general, en este caso, dando un ejemplo, y la persona en situación de discapacidad que está demandando los servicios en salud? Vámonos entonces ahora a las personas que están en situación de habitanza en calle, que a veces también podemos llegar a pensar que no están incluidos dentro del sistema, pero todas las personas que habitan en la calle no tienen las mismas condiciones. ¿Qué pasa con esta población? Creo que uno de los elementos principales, por las mismas condiciones y características de las personas que habitan la calle, es pensar todas las acciones de salud pública, ¿sí? Bajo los contextos y los determinantes en salud que puedan estar afectando el territorio que habitan. Por eso es tan importante, nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social, adicional a tener la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tenemos unas responsabilidades y unas competencias que fueron asignadas por ley, y es liderar y coordinar dos políticas en Colombia. Una, la política de habitanza en calle, y otra, la política de vejez y envejecimiento. Frente a la política de habitanza en calle, hay unas acciones en salud particularmente centradas en las responsabilidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es lo que buscamos armonizar en términos de mirar cómo esas necesidades y esas inequidades que hoy se presentan para la población en situación de calle, se tienen que pensar y mirar cómo se resuelven desde el esquema de salud, y otros son todas otras esas acciones interinstitucionales e intersectoriales que se tienen que posibilitar para una atención integral a la población en situación de calle. Entonces, frente a la primera, es precisamente el trabajo que estamos haciendo con este marco de política que ya está definido, cómo logramos en ese aspecto de salud que está incorporado en la Política General de Habitanza en Calle, cómo lo armonizamos con el nuevo Plan Decenal de Salud Pública, precisamente para que haya una respuesta integral y una armonización y coordinación entre las dos políticas. Exactamente igual pasa con la política de envejecimiento y vejez, que también está en formulación y que esperamos adoptar prontamente. Ya hay una política
el Plan Decenal de Salud Pública está en formulación y lo que estamos haciendo precisamente en esa perspectiva de curso de vida y en esa perspectiva que está desarrollando el Plan Decenal de Salud Pública para los procesos saludables y de cuidados que buscan unas acciones fuertes en el esquema de promoción y prevención, eso redunda particularmente en el envejecimiento activo y saludable. Y eso significa que tenemos que pensarnos el envejecimiento desde los primeros años de vida como sociedad, precisamente para que cuando cumplamos 60 años o más seamos activos, seamos saludables, y eso pasa por unas condiciones, por leer todos los determinantes en salud, comprenderlos y mirar que a partir de esa intervención eficaz en esos determinantes vamos a tener una vejez saludable y activa. La pandemia de COVID-19 como problema de salud pública interfirió en este proceso de manera positiva o negativa. Es decir, ayudó a que se cambiara la visión con respecto a cómo abordar a las poblaciones mencionadas. Esto permitió que de pronto en el caso de los grupos étnicos fueran más abiertos a ese diálogo y a esos acuerdos. ¿Cómo influyó la pandemia? La pandemia creo que permitió ver algunas cosas que, si bien eran conscientes para la mayoría de nosotros, no eran tan visibles, ¿sí? Sabíamos que existían algunas dificultades, algunas situaciones de riesgo, algunas situaciones culturales que sí o sí se tenían que atender, que estábamos haciendo algo, pero de pronto no lo estábamos haciendo con el énfasis que se necesitaba hacer. Hoy, y creo que lo ha dicho el ministro y lo rescato acá, el sistema de salud ha salido fortalecido, no solamente en su estructura y en todos los temas estructurales en los que se ha fortalecido, sino también en estos aspectos, y es de cómo estamos viendo y cómo estamos entendiendo al grueso de la población, pero también cómo estamos viendo y estamos entendiendo estas poblaciones diferenciales, donde necesitamos hacer un énfasis particular para identificar esas necesidades particulares, cómo las integramos en la política, cómo las planeamos y cómo desarrollamos acciones diferenciales precisamente para superar esas inequidades y esas brechas en salud que han existido. Finalmente, doctor Cepeda, ¿estamos comprometidos como gobierno a que esta política, que es de Estado, no es de gobierno? ¿Podemos dejar una política de Estado que pueda ser implementada por los gobiernos que siguen teniendo en cuenta que es para 10 años y que beneficie a todas estas poblaciones de manera certera, de manera asertiva durante esta próxima década? Claro que sí, particularmente porque con las poblaciones étnicas hemos hecho y hemos logrado unos temas que son cruciales para el proceso, y es haber concertado con ellos. Nos sentamos con ellos, trabajamos con ellos, de hecho hoy seguimos trabajando con ellos, pensando cómo incorporar todas las acciones, cómo reconocemos ese saber, cómo integramos ese saber, cómo complementamos estas dos sabidurías en la lógica de lo que hoy desarrolla el sistema y ese saber propio que es particularmente de cada grupo étnico en el país. Esto nos permite tener la certeza de que lo que estamos planeando, lo estamos planeando con la seguridad que es el camino, que esa es la ruta que tenemos que seguir como Estado para poder resolver y atender esas inequidades que históricamente se han construido en algunos territorios del país y con algunas poblaciones, porque tampoco podemos generalizar este proceso. Y que como Estado hemos abierto los oídos para escuchar atentamente esas necesidades puntuales de los diferentes grupos poblacionales que comprenden el amplio espectro que hay de habitantes en el territorio nacional, que sabemos bien que Colombia es un país con mucha diversidad y eso incluye también diversidad en su cultura, en sus etnias y en su población en general. Doctor Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, a ti muchas gracias y qué bueno que se den estos espacios para poder contar lo que estamos haciendo conjuntamente con los diferentes grupos poblacionales que hacen parte
constitutiva en la formulación del Plan Decenal de Salud Pública. Claro que sí, un plan decenal de salud pública que es de absolutamente todas las personas que vivimos en Colombia. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz noche.